Y luego una cosa más, ¿para qué se hace teatro? ¿En qué sistema de producción hacemos teatro? Hay una anécdota que cuenta Giorgio Strehler en una carta que le manda a su asistente de dirección. Se llama Carta a un joven director, por ahí si se lo hallan en internet. Es un texto hermoso. Le dice a su asistente: te he escuchado numerosas veces decir que serías capaz de matar a tu propia madre con tal de sacar adelante tu puesta en escena. Y le dice de pronto: trabajamos colectivamente. Dice, trabajamos humanamente. Es uno de los últimos reductos de un trabajo humano en medio de tiempos donde todo es engranajes y máquinas. Le dice, si en el proceso de hacer teatro pisoteamos a quien tenemos al lado, estamos rompiendo los códigos fundamentales de ética de los por qué hacemos teatro. Es algo que escribe Strehler por ahí de los años 80, que es un texto, me parece, interesantísimo, pero nos empieza a hacer preguntarnos cómo hacemos teatro, cómo producimos teatro, para provocar qué cosas, finalmente, ¿no? En estos, digamos, historia de 100 años, en ese cómo se produce teatro, encontramos básicamente, digamos, las formas de producción, desde el Estado a las privadas, pero todas ellas implican una visión básicamente económica, una visión donde lo que está implicando son conceptos inclusive de mercancía, conceptos definitivamente de una relación que implica pequeñas empresas, o bien intentos de ir en contra de la corriente dominante en, digamos, el capitalismo, al menos en los países de Occidente. Inevitablemente estamos ante también un principio de realidad, y las respuestas han sido muy variadas en lo que se generó a lo largo, digamos, de esos 100 años de lenguaje de la puesta en escena. 3 elementos son los que yo diría en resumen de ese aliento de la modernidad para el arte de la dirección. Número 1, queda más que establecido que es un lenguaje autónomo. Número 2, que es una técnica, una serie de principios canónicos que podemos discutir, revisar, cuestionar, pero que ahí están. Y número 3, una enorme pluralidad de poéticas, es decir, puntos de vista muy particulares de la enorme cantidad de directores que han construido, digamos, esas maneras específicas del uso de una técnica y del uso de un lenguaje. Es una historia, calculo yo, digamos, de unos 120 años aproximadamente. 1870, Duque de Saxe-Meiningen, hasta aproximadamente 1970-75 en el caso europeo, en el caso mexicano hasta el fin de siglo. Es nuestra modernidad y nuestro horizonte. Ahora bien, el tema de esta plática era, digamos, la puesta en escena contemporánea. Y déjenme contarles dos puntos de vista que cuestionan justamente esos 100 años de modernidad en la puesta en escena. Me ofrecen hace 6-7 años entrar a la Escuela Nacional de Arte Teatral a encabezar la maestría en dirección escénica. Me enteran, me hacen, me lo cuenta Gilberto Guerrero, el director de la ENATE en ese momento,
que se lo habían ofrecido antes que a mí a Rodolfo Obregón, y que Rodolfo Obregón, al leer el plan de estudios, dijo, es un plan de estudios que había que arrancar de cero nuevamente. Y luego, número 2, dijo, no entiendo por qué quieren abrir una carrera de dirección de escena cuando la dirección de escena en el mundo contemporáneo está en proceso de extinción. Dice, es un arte que no existe más. Eso lo estaba diciendo hace unos 7 años Rodolfo, que bueno, quienes lo conozcan, lo hayan leído y demás, pues Rodolfo es muy provocador en muchos sentidos y creo que es parte de lo interesante de sus ideas. En otros lugares, por ejemplo, ha dicho, y esto no es que sea Rodolfo, que sea una excentricidad, sino que en realidad están detrás muchas corrientes, muchas ideas que lo piensan al respecto. Dice Rodolfo, y esto me lo cuenta Mario Espinosa cada vez que tienen consejos académicos en el Centro Universitario de Teatro, que Rodolfo dice de pronto, ¿para qué queremos escuelas de teatro? ¿Para qué queremos formar actores? Dice, en el mundo muchos actores no son actores. Las corrientes nuevas del teatro contemporáneo no requieren necesariamente de actores. Bueno, tercer punto que quiero traer a la mesa. Escribe Alberto Villarreal, que cierra el volumen Un siglo de teatro en México. Yo hice la antología y me parecía importante que fuera Alberto quien cerrara un volumen de historia del teatro mexicano, y termina en su último párrafo diciendo, el teatro tiene una obligación, ser como nunca ha sido antes, es decir, divorcio radical en relación con la historia y la tradición, actualidad pura, si eso fuera posible, es decir, plantearnos un estado de actualidad pura.